Es la hora de conversar objetivamente las diferencias, intereses y hábitos cotidianos de la vida en pareja, con la ayuda, guía y aporte de profesionales en la materia. Además, conversaremos de muchos otros temas de interés social y personal. Como dice Silvia, a partir de este momento, en Teletica Radio, con Silvia Blanco. Empezamos el programa del día de hoy, empezamos semana y pues espero de todo corazón que donde ustedes se encuentren estén pasando pues en la paz de su hogar, en sus hogares. Soy tico porque llevo a Costa Rica en las entrañas, porque lloro cuando escucho una guitarra, cuando trema la marimba y con la puesta del sol. Soy tico y si me asomo a la ventana, me cautiva la montaña y se me alegra el corazón. Soy tico porque siento las canciones de mi tierra, porque vibro con la luna liberiana, caballito nicoyano, la patriótica y pasión. Soy tico y cuando miro la alborada, el lamento del yigüirro me acelera la emoción. Y cuando caen los fuertes aguaceros, es como si yo fuera la semilla. Me huele a tierra fértil el sendero, llenando de ilusión mi alma sencilla. Soy tico porque cada vez que encuentro a un amigo forastero le demuestro mi calor. Soy tico porque vivo enamorado y orgulloso de la tierra que hay. Bueno, y muy buenas tardes. Ya no sé si estamos, Sebas, ya estamos al aire. Saludos, doña Silvia, totalmente, la estamos escuchando. Ay, maravilloso, maravilloso. Yo estaba haciendo aquí la presentación. Bueno, de verdad que hoy tenemos un programa que esperamos salga de la mejor manera posible. Hoy vamos a hablar sobre tips para la convivencia bajo el mismo techo. Vamos a hablar sobre esto que ya de por sí es complicado, es a veces difícil que tengamos normas de respeto, que podamos darnos espacio, en fin, para todas estas cosas, hoy tenemos a Andrea Gutiérrez Guardiola que está con nosotros en la línea y esperamos, Andreita, que podamos realizar el programa con la mejor calidad de audio posible, el esfuerzo para que todos tengamos diferentes temas en todos los días de la semana. ¿Cómo estás? Hola, hola, muy buenas tardes, un abrazo de corazón a corazón, donde quiera que se encuentre cada una de las personas que nos escuchan y por supuesto a vos también. Bueno, este tema que tenemos hoy sobre tips para convivir bajo el mismo techo, Andrea, de verdad que es funcional y nos ayuda en cualquier época de la vida, pero en este momento donde ya no es una opción quedarnos y salir un par de horas o irnos a trabajar y después regresar y tratar de llevar la fiesta en paz, en fin, es ya una situación en la que no tenemos opción. Estamos todos bajo el mismo techo. Idealmente pensemos que es un momento para poder convivir de la mejor manera en una relación armoniosa, pero muchas veces también después de los días y después del tiempo que estamos conviviendo bajo el mismo techo, se vuelve una situación pesada, se vuelve una situación complicada y se comienzan a dar roces y diferencias. Entonces, hoy decidimos pues hacer este programa basados precisamente en la situación que estamos viviendo.
Así es, correctamente. Y es que hay que entender que el estar en casa mucho tiempo puede generarnos, sobre todo cuando la mente sabe que es una obligación y no por opción, ansiedad, estrés, tristeza, incluso llegar hasta la depresión. Y eso hace que entonces cada uno de nosotros saque lo que nosotros llamamos nuestros defectos o nuestra sombra, ¿verdad? Porque al principio todo parece como si la mente estuviera en un periodo de vacaciones, donde el cuerpo emocional dice, bueno, qué dicha, me va a quedar unos días en la casa y todo bien, pero cuando no nos preparamos para esto, la ansiedad, el estrés, como lo dije anteriormente, incluso la tristeza, el enojo, la frustración, la irritación, la decepción y sobre todo la angustia de no saber si esto vamos a poderlo controlar, ¿verdad? Sí, Ahora, la idea es que el programa de hoy trabajemos en que no lleguemos hasta la depresión, pero sí tenemos que comprender que los enemigos del buen convivir son estos factores que acabamos de mencionar, o estas emociones que están ahí, que las estamos sintiendo y que es muy importante que aprendamos a manejarlas y que no dejemos que nos controlen. Y para sí, esto es que tenemos que empezar a trabajar con la acción, porque cuando nosotros realmente tomamos conciencia, el cuerpo emocional no solamente se adapta para resignarse, sino que empieza a adaptarse generando plan de acción para poder moverse. Sin embargo, hay gente que no se le ocurre nada y que simplemente está viviendo el día al día y es víctima entonces de su emoción constante. La idea es comprender también, sí, que somos muy diferentes y que cuando estamos yendo y viniendo con nuestras diferentes rutinas, esas diferencias a veces se disimulan muy bien. ¿Por qué? Porque yo entro a claro. mi casa y vuelvo a salir y todo, tenemos pequeños roces, pero esos roces se alivian con la distancia. Aquí el Ujú. tema es saber discutir, saber tener entender que somos diferentes y empezar pues obviamente a nosotros, no solamente con los niños, sino entre adultos a esta convivencia y por eso vamos a irlos desarrollando como diferentes tips, como lo mencionabas vos. Claro, cada caso es único, ¿verdad, Andrea? Porque aquí, Ujú. pues, en mi caso, por ejemplo, yo estoy viviendo, mi realidad es que estoy en mi apartamento, que es un apartamento pequeño, y estoy yo completamente sola. Entonces, digamos que mi realidad es más, ok, estoy conviviendo en este espacio yo, conmigo misma, y entonces, ¿de qué manera puedo sacarle provecho a todo esto? Obviamente con todos los elementos que ya tenemos alrededor, que son todas estas informaciones y toda esta angustia que se le agrega al ya de por sí tener que estar bajo el mismo techo. En otros casos estarán, por ejemplo, papás que no están acostumbrados a estar todo el día con los hijos, ¿verdad? Que los veían por la noche, nada más Ajá, un ratito, como decías hace un rato, ¿verdad? ajá, ajá. La mamá que trabaja y pues ahora se tiene que quedar en la casa y tiene todo este trajín, digamos, del día a día de la casa. Entonces, obviamente partiendo de que cada una de las personas que nos está escuchando tiene su propia situación, vamos a tratar de pues ser un poco generales, ¿verdad? Cada uno tome el consejo o el tip que le funciona de acuerdo a su realidad. Tenemos A el las Facebook, condiciones, sí. perdón. A las condiciones que nos rodean, que sí es cierto. Exacto, exactamente. Tenemos el Facebook Live en donde estamos solamente con audio, pero las personas pues que no tienen radio a la mano lo pueden escuchar por el Facebook Live y ahí también pues hacernos sus comentarios. Y también tenemos activado el 8901-4747, que es el WhatsApp. Si usted quiere participarnos, comentar sobre lo que usted está viviendo, sobre cuál es precisamente su realidad o las dificultades que ustedes han encontrado para ver si, aparte de las ideas que les traemos hoy, también podemos alimentarnos de la experiencia de cada quien. Ok, ¿te Así parece es. entonces si comenzamos con estas ideas, estos Sí, tips? sí. Primero lo que tenemos que hacer es, y sí es importante lo que vos hacías ahora como diferencia. Hay quienes viven solos y parece como más fácil estar solo y no necesariamente es cierto. El convivir con los demás es algo que el ser humano necesita. Entonces voy a empezar primero como si estuviéramos conviviendo bajo el mismo techo varias personas y después vamos a ir trabajando para aquellos que viven solitos o que se tienen que quedar
quedar solos mucho tiempo y no van a ver a su familia, ¿qué pueden hacer para que el silencio y la angustia no los domine? ¿Te parece? Me Entonces, parece. primero empecemos con los grupos, es decir, con las familias donde hay más de 3, 2 o 5, hasta más personas dentro de la casa. Tenemos que favorecer la cohesión entre todos los miembros para que pueda convertirse este convivio en un muy buen recuerdo, incluso no solamente para nosotros mismos, sino para nuestros hijos, porque esto es algo que queda en nuestra historia emocional y en nuestra historia también social. Entonces, es importante que la familia primero establezca acuerdos. Hablar de los acuerdos parece mentira, pero es necesario. No podemos dejar que las cosas queden como a la rutina que antes teníamos, porque ahora tenemos que adaptarnos a unas nuevas circunstancias. Como lo decía yo anteriormente, no es lo mismo que yo salga de 8 a 4 y que de 4 a 10 de la noche convivamos, a que ahora estemos de 8 a 10 antes de dormir todos juntos. Entonces los acuerdos son lo que yo llamo los sí y los no de la casa. Lo que sí los alcances de estos acuerdos tienen que ver con los valores, es decir, respetar, saber desarrollar empatía. Así que hay que hablar sobre qué vamos a hacer, a qué horas, por ejemplo. Hay que recordar las reglas de la casa. Hay que tomar en cuenta la rutina. Es decir, si nos levantamos todos, a qué horas vamos a desayunar, cuáles son las funciones que a cada uno le tocan dentro de la casa, como sus responsabilidades. O sea que eso es bueno hablarlo. Eso es bueno hablarlo. Entonces, sí, entre la familia, ponernos de acuerdo, decir, bueno, ok, aquí estamos todos atropellándonos unos a otros. Yo trabajo hasta no sé, papá o mamá que siguen trabajando, yo trabajo hasta tal hora de la noche, por favor, respétenme tales horas de sueño, o vamos a ver tales, no sé, programas o lo que fuera a tal hora. Ese tipo de cosas hay que hablarlas. Sí, pues y además hay que entender que muchas de las familias están los miembros de la familia trabajando, haciendo teletrabajo, entonces el espacio que se dedique para la casa y el silencio que debe haber, pues en la medida de las posibilidades debe defenderse lo más que se pueda. El convivir es entender que debemos de hacer un doble esfuerzo, ¿sí? Porque sabemos que estamos en un tiempo que es difícil, porque como te decía anteriormente, la mente cuando lo ve como una opción está bien, pero cuando es lo que le toca, porque le toca, entonces las cosas empiezan a ponerse difíciles. Al principio la gente puede decir, diferente. Bueno, totalmente. Es muy diferente, porque cuando yo estoy en la casa porque quiero descansar, pero sé que en la noche puedo salir, eso es una cosa, pero cuando sé que tengo que quedarme, porque tengo que quedarme, ya la mente, después de un determinado tiempo, ya comienza a reaccionar de diferentes maneras. Entonces, en estos acuerdos tenemos que aprender también a establecer los tiempos para convivir, tiempos para trabajar y estudiar, porque muchos hogares tienen estudiantes que están teniendo aulas virtuales, tiempos sí, para las responsabilidades de la casa, tiempo para las responsabilidades, por ejemplo, de estudio y de trabajo de acuerdo a la edad, y el tiempo para oxigenarse. Es muy importante, no importa el tamaño de la casa, por supuesto que una casa muy pequeña es un desafío doble, pero es importante que si establecemos los tiempos y llegamos a establecer concretamente los acuerdos, vamos a poder convivir de una manera sana y saludable. El oxigenarse es muy importante porque implica que estemos juntos, pero cada uno también en su espacio, y eso también se debe definir. Es muy importante hablar de lo que es básico y de lo que es fundamental, que antes no lo veíamos como el obvio, que lo veíamos, perdón, como el obvio. Ahora hay que hacerlo y puntuarlo. Los espacios personales también son necesarios y se requiere establecer también el tiempo personal, porque hay familias que más bien el líder de la casa o ellos mismos van dirigiéndolo para que todos convivamos, todos hagamos lo mismo, y hay que respetar las diferentes edades. No es lo mismo tener solo niños que tener un adolescente y un niño en casa, que todos sean adultos, que tengamos un adulto mayor. O sea, es muy importante que por eso establezcamos estos tiempos. Y obviamente para quienes viven solos. Ahora, ¿cómo se establecen, Andrea? O sea, porque por ejemplo, aquí obviamente es un tema de respeto, ¿verdad? Y cada quien tiene que poner de su parte para poder ahora sí que ponerse en los zapatos del otro, ¿verdad? O sea, para poder entender que antes abuelito o abuelita que se quedaba todo el día sola porque nosotros nos íbamos a la escuela, pero ahora resulta ser que estamos en la casa, que estamos haciendo la escuela, pero abuelita necesita X cosa o ver un programa que ella veía a X hora, no sé, cada familia, repito, tiene su dinámica diferente. Entre todos tienen que hablarlo con muchísimo respeto y con mucha comprensión y empatía. Claro, y por eso es tan importante que se sienten a conversar y saquen una reunión familiar, donde todos pueden, de acuerdo a su edad,
escucharse, ver cuáles son sus necesidades. Lo primero que deberían hacer, casi como la escuela con la pizarra atrás, es en una hoja en blanco cuáles son nuestras necesidades, cuáles son los horarios en los que nos gustan ver los programas, así de simple y de sencillo, qué son cosas que nos gustaría hacer para ir escuchando las necesidades de cada uno de los miembros de la familia, dependiendo de su edad, repito, y llegar a acuerdos, porque el tiempo para convivir es... Exacto, porque el tiempo para convivir, como yo lo decía anteriormente, necesita clasificarse. Cuando entramos en ansiedad, cuando no sabemos esta temporalidad hasta dónde se va a definir o hasta dónde nos va a llevar. Entonces necesitamos establecer todo esto apuntándolo, llegando a un acuerdo, pero primero escuchando, porque para poder desarrollar empatía yo tengo que escuchar las necesidades de mi sistema familiar, de los miembros de mi familia. ¿Qué es lo que te gustaría hacer? ¿Cuáles son las opciones que tenemos? Porque evidentemente nos toca ser muy creativos y de hecho, entre los tips que les traigo, uno es trabajar físicamente, o sea, el ejercicio físico, porque tenemos que descargar la energía. Los niños, sobre todo, que tienen mucha energía, al igual que nosotros, necesitan ejercitar su cuerpo diario y antes Andrea, ahora, al parque. Estos acuerdos inclusive se vale revisarlos, porque por ejemplo, puede ser que al principio de la convivencia, que no sabemos cuánto tiempo va a ser esto, ¿verdad? O sea, ya llevamos unos cuantos días, una semana y piquito para los que empezamos desde antes, pero puede ser que a mitad del camino nos dimos cuenta que esto que creíamos que era un acuerdo que funcionaba, no funciona. Entonces, claro, aquí tenemos que ser abiertos también, ¿verdad? Y qué bien que lo están mencionando, porque precisamente no debe nada estar escrito en piedra. Nosotros estamos construyendo ahora una nueva... y de hecho yo te voy a decir una cosa, si hay una invitación a esta situación que estamos viviendo, es a transformar y a generar un cambio de vida y un estilo y una filosofía de vida diferente. Nosotros con esto nos vamos a transformar para que sea nuestra ganancia y recompensa de vivir en estos tiempos tan difíciles que estamos teniendo. De una vez veámoslo positivamente, lo que es el vínculo familiar. Qué dicha que estamos viviendo esto también para replantear cómo es que vivíamos nuestra vida, porque tal vez la rutina y la cotidianidad nos atropellaba, entonces dábamos por sentado muchas cosas. Esto es una gran lección para que al interno de nuestras familias construyamos a través de la conversación y de la comunicación asertiva, afectiva, obviamente, y efectiva, podamos moldear o establecer modelos saludables de conducta o de comportamiento o de tiempos dentro de la casa, porque bien lo decías, no es que lo que escribamos hoy así lo vamos a respetar, no es que hay que ponerlo también en práctica para ver cómo funciona y en la acción. Entonces, o sea que vamos a poner en práctica valores que a la de menos estaban ahí medios empolvadillos, como por ejemplo la tolerancia, en fin. El respeto, la empatía, la honestidad. Exacto. Y el respeto sobre todo, porque si digamos, por ejemplo, en una familia se extiende un horario donde tu programa favorito a qué hora es, porque puede ser que hayan solo 2 televisores o puede ser que solo haya uno en casa. Y entonces hay que dividir los tiempos de lo que nos gusta. Bueno, las noticias son importantes saberlas, pero después de las noticias, ¿qué es lo que pasa? Y entonces logramos establecer un horario que es todo un desafío para llegar a que todos estén contentos en casa, porque aquí el secreto, Sil, de las familias es que tiene que haber armonía y optimismo, un valor también como la felicidad. Se necesita que la casa no esté siendo el receptor del estrés de lo que escuchamos, de lo que leemos en nuestros celulares, en las noticias de la radio y de la televisión. Necesitamos saber canalizar todo esto que estamos viviendo de tal manera que la casa es nuestra responsabilidad, que seamos optimistas a pesar de las circunstancias. Sí, es todo un desafío. Y generar esperanza para los miembros de la familia. Sobre todo hablo para los que dirigen la casa, la organizan, los que están trabajando desde casa, que usualmente dejan sus funciones en manos de un tercero que les apoya en casa, o del tío o de la tía o del abuelito o la abuelita con quien conviven. Entonces, por supuesto que aquí el valor más importante es el del respeto, que podamos todos estar apoyándonos, pero sabiendo que, por ejemplo, si mi tiempo ya pasó, debo ser honesto y ya ceder el televisor porque ya mi tiempo pasó, no hacerme el que no está pasando nada o no ponerme rebelde, porque eso lo que hace es que limita el convivio sano y saludable.
Primero Sí. tenemos que entender que en el tiempo necesitamos ejercitarnos físicamente. Como yo decía ahora anteriormente, antes llevábamos a los chicos cuando hay pequeños en casa al parque, tal vez ahora ya obviamente no es una opción, entonces necesitamos ejercitar el cuerpo de alguna manera y por ejemplo, dependiendo del tamaño de tu sala, puedes correr los muebles y ahí ponerte a hacer ejercicios con los chicos y que a vos también te sirva como adulto. ¿Para qué? Para que empeces a ejercitar el cuerpo, para que él también gaste toda esta energía que tiene. Es muy importante que seamos creativos. Yo creo que Bueno, el en juego... en eso de la creatividad, pues hay tantos videos en las redes, por ejemplo, en YouTube o en todo esto, que podríamos hacer uso de ideas que nos dan en el mismo YouTube, o si no, de seguir por la pantalla o por el celular o por la computadora o lo que sea, algún tipo de actividad, digamos, si no Así podemos es. ir al gimnasio, pues hay clases de todo en YouTube. Así es, y preparar una rutina para esto, donde las actividades se puedan dividir. Por ejemplo, cuando son juegos de movimiento, podemos jugar desde el enano gigante, que esto podemos hacerlo la mayoría de todos los que estamos en la casa, que ya eso Sí. implica movimiento, o jugar escondido, o jugar haciendo barricadas. O sea, aquí lo importante es empezar a trabajar no solo con nuestra imaginación, sino con nuestro poder de flexibilidad, porque cuando yo no soy flexible, entonces quiero ver la casa perfecta, pero tengo tal vez 3 niños pequeños o tengo 3 niños en diferentes edades, o no quiero que se me desordene mi espacio porque ya lo tengo ordenado, sin embargo, esto es un espacio en el que también debo incluirlo dentro de la casa. Entonces es muy importante por eso jugar con nuestra creatividad, y si no son juegos de mesa, pueden ser juegos de movimiento. Podemos crear la casa como un gimnasio en casa. Este punto es como exactamente el que vos mencionabas ahora anteriormente. Existe a través de la tecnología muchos videos que son incluso personas que lo están haciendo de una manera casera y lo están compartiendo al mundo para que vean cómo podemos hacerlo todos y que no necesitamos grandes implementos ni grandes instrumentos, solamente tal vez las cosas que ya tenemos en casa. Exacto. Incluso podemos aprovechar todos estos recursos que tenemos en casa. Es un tiempo donde yo creo que la mayoría de nosotros tenemos también ¿cómo se llama? Plantas, y podemos entonces dedicarnos un poquitito a aprender sobre esta área que tal vez simplemente lo que hacíamos era regarlas y nada más. Y ahora es una invitación para incluir también a los pequeños de la casa. Podemos aprender a desarrollar actividades creativas que estimulen nuestra imaginación, que esta es la clave de todo. Cuando aprovechamos expandir nuestra mente, sí, nosotros ya quitamos entonces las barreras y las limitaciones, porque nos estamos expandiendo. Yo quiero hacer un comentario en esto que estás diciendo de la mente, y me parece que es algo que deberíamos cuestionarnos, y quienes nos están escuchando deberían hacerse la pregunta. La actitud con la que yo tomo todo esto es lo que va a marcar una gran diferencia, porque si la persona, por ejemplo, está en una actitud de rechazo, de cansancio, de aburrimiento, de nada de lo que le estamos diciendo le va a hacer campanitas por ningún lado. O sea, porque van a estar diciendo, ay no, qué aburrido, qué pereza, que ya yo estoy harto, o sea, esa actitud completamente a la defensiva y negativa no nos ayuda. Entonces yo los invito a que escuchemos todo esto que estamos hablando hoy de una manera abierta, como dijiste hace un rato, con flexibilidad, con apertura, con dejándonos permear de todo esto que está pasando, y tener una actitud positiva. Y además adaptarnos a las circunstancias que sabemos que son temporales. No tenemos en plazo, no sabemos hasta cuándo, hay un aproximado. Bueno, lo hablamos la semana pasada, los miedos es como si estuvieras parado en un hormiguero y todas las hormigas están empezando a subirse. Bueno, pero la actitud es clave, la disposición, el identificar los pensamientos que me generan malestar, que me hacen pensar solo en enfermedad, en eso que yo no puedo controlar, lo que hace es que me desgasta. Y obviamente hace una fuga
de la calidad de vida Claro. y el bienestar que yo quiero para mí. Entonces, cuando decimos esto, lo que, ¿verdad?, es importante entender es que yo debo mantener mi salud mental ante todo, a través de mi Claro. actitud, y por eso yo lo decía al principio, el optimismo. Es mi responsabilidad ser generadora de optimismo, a pesar Ujú. de que tenga cierto temor, porque hay muchos de mi casa que dependen de mi estado de ánimo. El clima emocional de una casa la determinan a veces una o dos personas, o a veces todas, pero quien lo puede liderar, quien puede hacer la diferencia es aquel que tiene una salud mental clara, que elige tenerla clara, aunque tenga malos momentos, porque Sí, evidentemente todos tenemos pensamientos de angustia, de ansiedad, de decepción, de preocupación, porque no sí. solamente es que estamos en casa, sino que estamos pensando y en la economía y en lo que viene, y otros simplemente solo te están observando dentro de casa y viviendo la emoción que estás teniendo, pero no saben hacia dónde van con ella. Entonces, no solamente tenemos que identificar esos pensamientos de miedo, sino que tengo que reconocer también mis emociones. Y qué dicha Ok, que tocas ese punto, porque eso es otro tip importante. Yo debo reconocer mis emociones, debo sentirlas, debo aceptarlas, debo compartirlas. Es muy importante que en estos tiempos la familia se siente a hablar y que se siente en un espacio de estos tiempos de convivio a socializar entre sí. Wow, qué ujú. sorpresas te pueden dar muchas personas cuando digan, mira, yo no sabía que estos eran los sueños de mis hijos o de mi pareja, o estos son sus miedos, o estos son, mira, debilidades, o hablando de su experiencia del pasado, no sabía que su familia, tal cosa. ¿Por qué? Porque como a veces vivimos como una comunicación muy superficial, indagando No, y solamente la lo básico. carrera Ajá. del tiempo, el trabajo, las presiones, muchas veces nos alejan de las personas más queridas y sin darnos cuenta, como decís vos, dejamos de estar al tanto y de conocer lo que yo creía que era su sueño y ya no lo es, Ujú. cómo es su relación con el jefe o no. O sea, cuando tenemos hijos, sobre todo que ya son adultos, digamos, y que tienen sus actividades, pues nos volteamos a ver y realmente tenemos muchísimas cosas. Hay un gran espacio, digamos, de tiempo en donde ya no hemos vuelto a confiarnos cosas o hablar de cosas. Entonces es el momento de aprovechar y poder compartir. Así es, y por eso es que es tan importante que la imaginación, como en el punto este que me había quedado, sea un aliado nuestro. ¿Por qué? Porque nosotros, a nosotros, y solamente a nosotros nos corresponde mantener el vínculo. Eso va a subir nuestro sistema inmunológico también emocional. Podemos dibujar, inventar historias, crear disfraces, escribir una obra, hablar, pintar, o sea, bailar. Simplemente bailar, poner música. ¿Por qué? Porque así estamos elevando el estado de ánimo de la casa. Eh, Ajá. para los mayores es muy importante pues incluirlos y no solamente sentir que están ahí, sino que entonces podemos crear actividades que los involucren. No podemos permitir que el estrés y la ansiedad, porque esos son emociones que nos autoexcluyen, es decir, que nosotros nos vamos encaracolando porque no le vemos futuro, no vemos positivo en esta situación. Entonces nos corresponde a nosotros crear como este tipo de actividades. Por ejemplo, hay una muy bonita que a mí me gusta, que es el tazón de los pensamientos. Y en un tazón de cocina podemos poner diferentes temas y cada uno de los miembros de la familia puede tomar a diario o para que sea en el tiempo de convivencia, en el tiempo donde vamos a sentarnos a jugar, a reflexionar o aparte de compartir de una manera solidaria, desarrollar y hablando del tema, qué es lo que más le gusta de ese tema o qué es lo que menos le gusta, que pueda contar Ujú. de un sueño. Esta es una etapa muy bonita para hacer el mapa de los sueños. Todos tenemos recortes o revistas en casa o periódicos que podemos tal vez de alguna manera jugar a recortar y si no, pues jugamos con imágenes de internet y podemos crear un mapa de los sueños. El ejercicio de la gratitud, que ahora tantas personas lo están utilizando, lo hemos visto, ¿verdad? En las redes, que es un ejercicio donde podemos decir 3 cosas por las que damos gracias, podemos dividirlo por las áreas de nuestra vida, podemos hablar por cosas del pasado que ya nos sucedió. Es decir, que cuando utilizamos actividades creativas que estimulan nuestra imaginación, todo esto empieza a generar lazos familiares, empieza a generarnos bienestar y nos trae salud mental y emocional. ¿Por qué? Porque en lugar Yo, de sentir que estamos ujú, sobreviviendo, estamos dándole sentido a los días. en este momento vamos a hacer una pequeñita pausa, Andrea. Yo honestamente creo que muchas de las personas que nos están escuchando, inclusive pueden estar en la actitud en donde su presión y su estrés y su preocupación y ansiedad con respecto al futuro
lejos de abrirse y estar en la posibilidad de compartir este tipo de espacios y hacer y propiciar este tipo de espacios, más bien se enconchan, más bien comienzan a ensimismarse, y de hecho tal vez pueda ser que inclusive lo hagan porque no quieren preocupar al resto de la familia, porque no quieren que los hijos sientan o escuchen su preocupación. Entonces vamos a tratar de hablar también de esta parte en la segunda parte del programa, y les recuerdo que estamos en Facebook Live en audio, y también si quieren compartir con nosotros su experiencia, cómo lo están viviendo y cuál es su situación, pues estamos con el 8901-4747. Y por otro lado, también pedirles pues a las personas que están haciendo comentarios. Nosotros obviamente aquí estamos hablando como tips para poder convivir bajo el mismo techo, pero no somos ni voceros ni tenemos información de ningún tipo de política que el gobierno esté implementando en ninguna área. Entonces, si van a hacer comentarios, pues que aprovechen, que se puede compartir con nosotros y con todas las personas que estamos leyendo las redes sociales en este momento, específicamente Facebook, de lo que estamos viviendo bajo el mismo techo por este tipo de cuarentena, por esta situación que estamos viviendo. Entonces hacemos una pausita pequeñita, Andreita, y ya después del corte pequeñito regresamos, ¿te parece? Sí, claro, aquí estamos. Okay. Muy bien, ya volvemos. Como dice Silvia, hacemos una pausa y ya regresamos. Si tiene dudas sobre alguna información sobre el COVID-19, tome en cuenta que las únicas fuentes oficiales y legítimas sobre el tema son las autoridades de salud. Por eso, no debemos creer en todo lo que recibimos por WhatsApp o vemos en redes sociales. Mi responsabilidad y su responsabilidad es prevenir y mantener la calma. Un mensaje de Teletica Radio. Fundación Ciudadelas de Libertad es una organización sin fines de lucro. Nuestra misión es estimular el progreso mediante la cultura y la educación. Nos visionamos con vanguardia en la lucha por el desarrollo profesional y social de jóvenes impulsores. Brindamos oportunidades de educación y formación de conciencia social. Que se siente el movimiento de las juventudes y el liderazgo positivo. Seguinos en Facebook. La Cámara Nacional de Radiodifusión hace un vehemente llamado a la población para que demostremos que somos un pueblo educado. No hace falta vaciar los supermercados. No hay desabastecimiento y no debemos ser la causa de producirlo. El acaparamiento de productos alimenticios o de higiene no nos asegura nada. Costa Rica produce mucho de lo que consumimos y necesitamos. Calma, Costa Rica. Este es un problema de todos, que resolvemos cada uno valientemente con la actitud correcta. Todos tenemos que estar bien. Este fue un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara. De lunes a viernes, con Hoy en el Deporte, podés pasar de un estadio de fútbol a la Fórmula 1, deteniéndonos en un emocionante partido de baloncesto. Todas las disciplinas deportivas pasan por Hoy en el Deporte. Recordá, de lunes a viernes de 5:30 a 7 de la noche, el licenciado Mario Segura Vargas junto a su equipo de periodistas te informarán de la manera más completa todo el acontecer deportivo nacional e internacional. Te esperamos en Hoy en el Deporte. Hoy en el Deporte. Hoy en el Deporte. Hoy en el Deporte. Seguimos conversando, como dice Silvia, en los 91.5 FM de Teletica Radio. Bien, y ya estamos de regreso, ya volvimos, tenemos aquí, qué cosa más divina, dice, tranquila Silvia, yo la acompaño. No, si yo estoy solita, tranquila, tranquilísima estoy. Por acá tenemos otro comentario, dice, hola, excelente que nos ayuden en este momento. En mi caso, convivo con un adulto mayor, en este momento cuando puedo paso con él, como el fin de semana, pero me preocupa que pase todo el día solo, ya que la señora que nos ayuda no está llegando.
y yo tengo que salir a trabajar porque en mi empresa no han aprobado ni vacaciones ni teletrabajo. Aquí es muy importante que a las personas que dejamos solita en casa, y sobre todo son adultos mayores, nos sentemos con ellos a crear una rutina que les permita a ellos sentirse conectados a nosotros mismos mientras nosotros salimos a trabajar y a producir, ¿verdad? Esto es muy importante también, y hacerle tareas. Implica, digamos, darles tareas pequeñas de la casa para evitar el aburrimiento, si en la medida de las posibilidades su cuerpo físicamente se lo permite, ¿verdad? Es importante que nosotros a nuestros adultos mayores tampoco los descalifiquemos del todo y con el terror los dejemos solo sentados en un espacio, en un sillón, sino que más bien escuchémosles. Eso es un muy buen tiempo para dedicar a la comunicación, sí. Dedicar un tiempo a la comunicación es importante para reforzar nuestra complicidad, para facilitar la socialización, incluso con nosotros mismos, como los teníamos a la distancia, porque en esta cotidianidad en la que vivimos, en este corre de vida, hemos sido expertos socializando a la distancia, aunque nos veamos todos los días. Así que tenemos que aprovechar esta situación, no para encerrarnos en casa, sino para reforzar nuestros vínculos y que de alguna manera nos apoyemos entre todos. Y yo te decía anteriormente que cuando hablábamos de las emociones es importante expresarlas, porque como no somos muy poco educados con respecto a nuestra emoción, simplemente la sentimos y la arrojamos. Estoy triste, entonces me comporto de tal manera, o estoy enojado, me comporto de tal otra. Pero esto es un tiempo para también trabajar nuestra emoción, hablar de qué es lo que sentimos y cómo lo sentimos. No es para hacernos cargo de la emoción de la otra persona, pero sí para valorarla y desarrollar esta empatía tan importante en este convivio. Ok, bueno, me parece que los consejos que estamos dando, muy en la línea, digamos, de quienes están conviviendo con varias personas, todavía tenemos en esa línea, ¿verdad? O sea, de cuando son familias, y después un poquito en las personas que están solas. Sí, así es. Ahora, si querés nada más como para detallar profundizar un poquitito con el tema de convivir entre nosotros, es muy importante que nosotros establezcamos una sensación de utilidad. Es decir, que cuando nosotros nos sentimos útiles y hacemos sentir a las personas que están a nuestro alrededor útiles, estamos empezando a generar un ambiente de colaboración y se nos va a hacer mucho más fácil a través de lo que yo decía anteriormente, cuando delegamos no estamos solos en esto, o sea, no estamos solos. Exacto. Entonces, a diferencia de cuando una persona vive sola, ¿qué es lo que pasa con una persona que vive sola? Bueno, primero tiene que tener una rutina. No puede tampoco sentir que es todos los días, porque si no todos los días son iguales y se hacen doblemente pesados. Tiene que establecer un tiempo para las responsabilidades de su trabajo, porque son personas que hacen, como vos, que están haciendo teletrabajo, ¿verdad? Exactamente. Entonces hay que definir los tiempos para sus responsabilidades en su teletrabajo. El tiempo para las responsabilidades de su casa, igual, tiene que establecer la dinámica de limpieza o de higiene de su casa, y cuando la establece por tiempos, entonces la mente va sintiendo y nos va haciendo sentir seguridad, porque sabemos lo que sigue. Y el tiempo también para convivir con uno mismo es maravilloso. El otro día alguien me escribía y me decía, es que me siento tan solo, y yo le decía, bueno, aprovechemos esta soledad para convivir con vos mismo, para sentir todas aquellas cosas que no te das permiso para sentir. Si este momento, ¿cuáles son tus prioridades en la vida? Esta experiencia, ¿qué te enseña? Entonces este autoconvivio de alguna manera nos está invitando a que nos pongamos atención a dónde nos atropellamos, qué cosas de mi vida a partir de ahora voy a empezar, digamos, a transformar, qué plan de acción quiero tomar. Este autodiálogo, que tal vez no lo podemos hacer con tanto tiempo como cuando convivimos con otras personas, tenemos que hacerlo con nosotros mismos también. Y obviamente la responsabilidad de tiempo para oxigenarnos significa que te des permiso para no hacer nada. ¿Sabes qué es lo más importante? Que hay muchas personas que viven solas que se dan cuenta que cuando no están afuera haciendo cosas y están solo en casa, les cuesta mucho el permitirse no hacer nada. Y hay que también tomar tiempo para no hacer nada, no pasa nada. Bueno, es que en realidad la vida, ¿verdad? Y las rutinas y las exigencias sociales, económicas, de todo tipo, nos hacen sentir que no hacer nada
es no estar en nada, o sea, es no ser productivo, es no tener, no ser responsables, ¿verdad? Entonces, obviamente, el sentirnos de esta forma, yo creo que doblemente, no solamente nos hace sentir inútiles, sino que con la presión emocional y psicológica de todo lo que nadie puede prever qué es lo que va a pasar en los próximos 15 Semanas, días, un exacto. mes o lo que fuera, pues no nos da ningún tipo de control, no nos permite siquiera tener una predicción cercana a algo que digamos, bueno, yo no sé, en julio me voy a ir de vacaciones a no sé dónde. Nadie puede saber qué va a pasar. Exacto. Aquí lo importante es que si voy a planear algo, que sea un planeamiento que me motive y me inspire, pero que no pasa nada si soy flexible, porque si no se da, porque como te digo, tal vez aquí el tema, y sobre todo para el que vive solo, no mantenga su casa en silencio, manténgala con bulla, no con solo las noticias, no solamente adquiriendo la información que más bien nos puede asustar más, y sobre todo cuando la información tenemos que estar muy claros de dónde viene para poderle dar credibilidad. ¿Verdad? Hay Bueno, yo tengo mucho música spam. puesta todo el día. Muy bien, maravilloso. Así es, porque eso te hace sentir acompañada. Y además, ¿qué pasa cuando tenemos música? Las células de nuestro cuerpo lo escuchan y bailan y nos mueven y los mensajes entran al cuerpo. Entonces estamos en una programación constante recibiendo información que se conecta con nuestras emociones y que de alguna manera es una información positiva, no solamente la negativa. Entonces, las canciones traen mensaje. Puede ser que hagas el horario de ordenar tu casa, puede ser que ya ordenaste el closet 70 veces, ¿verdad? Entonces, no vamos a hacer actividades solamente que tienen que ver con limpieza, sino también tiempo para meditar, tiempo para poder grabar afirmaciones positivas y estarlas escuchando constantemente. ¿Por qué? Porque entonces estás oyendo tu propia voz y eso te va a hacer sentir compañía. Verte frente al espejo, sonreírte, no solamente es una técnica que nos sirve para sanar nuestro niño interior, sino también para trabajar en nuestra propia compañía. Y otra cosa muy importante, tenemos que comunicarnos de manera virtual con las personas que amamos, es decir, con nuestros amigos, y podemos hacer una videollamada creo que por la plataforma de WhatsApp son 4 personas que se pueden conectar en línea, pero existen otras aplicaciones donde pueden estar muchas personas juntas y puedes hacer también agendar llamadas telefónicas, y es una muy buena oportunidad para hablar con aquellas personas que nunca hablas y que son parte de tu mundo, de tu familia, y que nada más las dejas por si acaso, por cuando sucede, por si es un cumpleaños. Y es muy importante que también trabaje con mi parte creativa y que utilice mi imaginación. Entonces me puedo poner a dibujar, me puedo poner a cantar. Finalmente, ¿quién te ve? Nadie, solamente vos te estás viendo vos mismo. Entonces es un tiempo para también cocinarte, para bailar, para dedicarte una canción, para cantarte. Sí, Andrea, hay muchas familias, por ejemplo, que pues en esta semana yo recibo mensajes, ¿verdad? No todo el tiempo, pero muchas veces sobre diferentes tipos de problemas o situaciones que se viven en las personas que nos escuchan, y yo les agradezco la confianza. Muchas veces pues en esta semana me han escrito diciéndome que ya están, que se vuelven locas, ¿verdad? O que se vuelven locos, que ya no soportan esta situación. De hecho, hay un montón de memes y chistes alrededor, ¿verdad? De gente desesperada, tanto papás como mamás, como parejas, como hermanos, como X, toda la gente tratando de convivir. ¿Te parece que la recomendación, el consejo más importante es el respeto, el que se sienten a hablar, el que se sienten a poder decir lo que están sintiendo, que inclusive exterioricen el temor y lo que, no sé, toda esta inseguridad que pueden estar viviendo y que provoca de alguna forma que reaccionen así? Claro, es muy importante que aprendan a sentir lo que sienten y se pregunten qué pasa con lo que pasa. Esto es una época muy bonita también para que no solamente trabajen el valor del respeto, sino también de la conmiseración y de la sororidad y de la empatía. O sea, yo no puedo seguir atropellándome ni atropellando a los demás. Tengo que aprender a convivir conmigo primero y a convivir con los demás. Cuando realmente siento que el encierro
me está volviendo loca o loco, es porque realmente lo estoy viendo de una manera negativa en lugar de con actitud y disposición darle un giro a esta situación. Y es ver de mí y a ver, y este es un muy buen momento para que cada una de las personas que nos escuchan, que se sienten realmente atrapados en una rutina, se sienten a hacer una recapitulación de todos los logros que han tenido hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que realmente han sembrado y cómo han sido sus cosechas de esa siembra y qué satisfacciones han logrado acumular a lo largo de la vida? Es muy fácil que una mente ociosa busque problemas siempre o dificultades o vea lo negativo. El ojo humano está entrenado para ver la raya, el punto en la pared. No, tenemos que hacer un gran esfuerzo para ver, para poner la mirada en lo positivo, en lo que sí nos gusta, en lo que sí sale bien. Y lo más importante es para la gente también y nosotros mismas es entender que esto es temporal, que esto va a pasar. Así no va a ser nuestra vida por siempre. Lo más hermoso y lo más bonito de la vida es que todo pasa y avanza. Y que el miedo lo que hace es que nos mantiene como si estuviéramos en una cámara lenta, como si estuviéramos viendo las cosas y pasan cuentagotas. Entonces, la gente que cuenta el tiempo, no lo cuente. Deje a través de las actividades que se pueda planear, sentarse a crearlas y a planearlas y que sea el momento. Por ejemplo, ahorita hay tours que se hacen virtualmente a museos. O sea, es impresionante cómo también el mundo que nos rodea nos apoya para esto. Sí, hay inclusive películas que se han liberado, hay muchísima actividad en línea que se ha creado precisamente para que las personas tengan algo que hacer, desde el que le gusta las clases de cocina y entonces alrededor del tema gente que está creando contenidos, hasta ejercicios, esto que estabas diciendo, por ejemplo, el otro día me pasaron esta link, que me imagino que es lo que estás hablando, de diferentes museos para hacer tours, en fin, cada quien puede definitivamente hacer uso del ingenio, de la creatividad para poder sentirse. Y de acuerdo al recurso que tengamos, porque puede ser que hay gente que nos dice, ay sí, pero si yo no tengo internet, bueno, no se trata solamente de estas cosas que a través de la internet podemos de la tecnología, sino que entonces esta es una obligación mía de hacerme cargo de mí, de apoyar a mi sistema familiar y de empezar a utilizar mi mente creativa. Yo te decía al principio, la mente es realmente o una jaula o un espacio libre de todo lo que yo quiera meterle ahí. Entonces yo tengo que identificar cuáles son mis sentimientos a través de estos pensamientos que me hacen, obviamente, valga la redundancia, sentirme mal, incómodo, que me vuelvo loca. Yo tengo que decirle a mi mente que esto es temporal. También tengo que tener un discurso personal y propio donde yo tengo que liderarme a mí. No puedo dejar que las cosas opriman todos mis botones y me hagan estar en un estado de emergencia. Hoy por hoy tenemos que tener una conciencia de que nosotros vamos a vivir cada día a la vez, como viven los codependientes, solo por hoy voy a enfocarme en esto, no me voy a ocupar del mañana porque cuando llegue mañana yo ya sé mi rutina. Aquí la clave es una rutina que sea amorosa para mí, que sea cómoda, que me invite a mi imaginación, que desafíe mi mente y para reforzar mi complicidad, la forma de socializar con los demás y obviamente cuidar mis vínculos que empieza por mí y con los demás. Bueno, este es un muy buen momento para tener rompecabezas y tenerlo sobre la mesa del comedor. Este es un buen momento para crear una historia, hacer lo que nunca antes hacía en casa por temas de tiempo. Ahora cuando tenemos el tiempo es que a veces no sabemos qué hacer con él, pero es muy importante que sin manera competitiva cada uno a su ritmo, a su espacio, en su tiempo, desarrolle el concepto de cooperación y empieza conmigo. Empieza cooperando, ¿cómo me sentiría mejor? Yo siempre, pues, soy de la creencia que el cambio empieza en mi metro cuadrado. Y es este metro cuadrado que es donde yo estoy, pues genera definitivamente un impacto en todas las personas que están alrededor mío o que de una manera directa o indirecta yo esté rodeado o ellos estén rodeados por mí o yo por ellos. Entonces, siento que ningún cambio o ninguna nueva idea que
que tengamos va a ser vista como poquita cosa. Yo inclusive te voy a decir y les voy a confesar a todos los que nos están escuchando, a mí este tiempo en cuarentena, en mi casa, quedándome en mi casa, me ha hecho muchísimo más ordenada. Qué bien, claro, claro. O sea, estoy adquiriendo hábitos que definitivamente era consciente que no es que soy desordenada, pero definitivamente no al nivel que en este momento estoy pudiendo manejar tiempos. No estoy teniendo, por ejemplo, la señora que me ayuda en la limpieza de la casa, y bueno, y tengo la casa como un ajito. Y también es tiempo, ¿sabes qué? De sacar cosas que nosotros de alguna manera hemos venido acumulando y guardando y no sabemos qué hacer con eso. También hay algunas casas que todavía tienen álbumes, entonces están en las computadoras también mucho registro virtual de las experiencias. Siéntense a acomodarlas, a ordenarlas, saquen sus álbumes y si los tienen impresas las fotografías, siéntense a verlas, ordenen, búsquenle un espacio especial a cada cosa de la casa. Eso que vos decís es porque le estás dando utilidad a un espacio de tiempo que has elegido sea positivo y que te apoye, no que más bien sea tu enemigo. Lo que tenemos que trabajar es que este es un tiempo para fortalecer la disciplina, nuestra fuerza y entender y comprender que nuestras acciones son las que hacen la diferencia. Yo te decía ahora, bueno, esto es un nuevo estilo de vida porque nos invita a ser más limpios, más higiénicos, más conscientes, menos atropellados y también aprender a demostrar que nos amamos y que queremos a las personas que nos aman y nos quieren. De igual forma, no importa si vivimos bajo el mismo techo o no. A veces por tema de comodidad, las familias que tienen, por ejemplo, espacios más grandes, casas en donde no están tan ensimismados, ¿verdad? Tan uno tiene que ver al otro, sino que cada quien tiene un poco como su espacio. Por esa misma rutina que llevábamos antes, hay ciertas cosas que se hacían que no eran ni se volvían incómodas para la convivencia de toda la familia. Pero hoy ya todos bajo el mismo techo se vuelve un poco más incómodo y sobre todo cuando hay adolescentes, por ejemplo. ¿Cómo ponemos límites? O sea, ¿cómo podemos hablar con ellos para que se pueda tener esta convivencia armoniosa en donde todos salgamos fortalecidos? Porque yo creo que como lo decíamos al inicio, para ellos también esto es toda va a ser un antes y un después, es toda una enseñanza de vida. Bueno, y pensemos que los adolescentes a veces pasan mucho más tiempo en casa que nosotros mismos que salimos a trabajar. Entonces, para ellos, nosotros estamos invadiéndoles el espacio, ¿verdad? Hay que entender que nuestros adolescentes de pronto dicen, ay, bueno, ya se fue la mamá, ya quedé yo solo en mi casa. Ahora resulta que le tengo 24/7 y tengo que coexistir con ella. Entonces, ellos ven como que nosotros estamos viviendo con ellos y no al revés. Hay que tener mucha paciencia, hay que tener mucho diálogo, pero autocontrol y autorregulación de la emoción. Podemos aplicar las reglas de disciplina impuesta o podemos construirla en casa juntos. Yo creo que cuando observas cuándo es el momento para hablar con tu adolescente y empezar a construir, digamos, comunicación, lejos de censurarlo, sino escuchándolo, viendo cuáles son sus necesidades, se vuelve muy rica la plática y el convivio y podemos aprender mucho de nuestros adolescentes, que de por sí ya tienen una rutina, que acuérdate que en la etapa de la adolescencia viven metidos o en su cuarto, o en un espacio de la casa fijo y el teléfono o el televisor o la computadora. Entonces también respetemos que ya ellos tienen ese estilo de cuarentena de alguna manera impuesto, que tal vez la limitación es que no pueden salir como antes lo hacían con nuestro permiso, pero no podemos pretender que su rutina se cambie solo porque como yo estoy en la casa, vení toma café conmigo, vení sentate conmigo a ver tele, vení, vamos a hablar. No, vamos a establecer los tiempos de convivio, igual como lo dije al principio, pero entendiendo que ya ellos por sí solos están en una etapa y una fase donde aislarse y mantenerse metidos en las redes o en ellos mismos o en sus libros o en los dibujos o en sus diarios, sea lo que sea que estén haciendo, es natural. Entonces no les rompamos para nada su rutina, invitémoslos a que convivan con nosotros en este, digamos, momento en el que nos encontramos, pero no les quitemos ya su rutina, solamente obviamente la de las salidas, porque tenemos que proteger también no solo a los muchachos, sino pues también con quienes vivimos, ¿verdad? Ahora, si algún miembro de la familia no tiene esta situación, o sea, no está en la casa todo el tiempo, sino que sale,
va a trabajar y regresa a la casa. También es importante porque he sabido de casos, por ejemplo, que más o menos lo meten en una botella de alcohol antes de entrar a la casa. Es que eso que estás diciendo es muy valioso. Claro, todas las casas aparte tienen que establecer tiempos para convivir, oxigenarse, para la responsabilidad de teletrabajo, de casa y de estudio. Tienen que tener también un protocolo de higiene y de limpieza, obviamente para el que entra y para el que sale. Incluso hay... Ok, pero ¿cómo hacerlo de manera, o sea, que no provoque lejos de que se entienda que es por el bien de todos, sino que sea de una manera armoniosa, digamos? Bueno, yo creo que primero tenemos que desarrollar un nivel de conciencia. Ahora, yo creo que también el protocolo de higiene y de limpieza para entrar a la casa, que es la desintoxicación que queremos, ¿verdad? Por la que pase esta persona, tiene que ser consensuada, tienen que conversarlo, tienen que hablarlo. Entonces la persona puede, yo no sé, he visto varios videos muy creativos, yo por lo menos en casa lo practico. Entramos a una parte de la casa, ahí hay ropa de cambio, la ropa que se va a lavar queda de una vez afuera, quedan un par de zapatos diferentes, o sea, no necesariamente tenemos que gastar mucho más y salir como locos a comprar cosas que no tenemos, sino que tenemos que establecer un protocolo para que antes de que entremos a casa y saludemos físicamente a nuestra familia, podamos pasarlo y que ojalá sea accesible en el espacio, pues en la cochera, en la entrada, en la medida de las posibilidades, si se puede entrar por el patio de pilas, o sea, como sea, cada familia sabrá más o menos cómo hacerlo, pero lo importante es que sí hablemos de higiene, que sí hablemos de los protocolos de limpieza, de mantener la casa desinfectada y que todos somos un equipo, y eso es parte también de la responsabilidad de la casa. Tenemos que recordárnoslo entre nosotros y no verlo como una falta de respeto o de invasión, sino que ahorita es tiempo de asumir esta responsabilidad donde yo me cuido y se cuida el otro. Bien, y bueno, ya llegamos al final del programa. Espero de verdad que, bueno, la tecnología a veces nos juega jugadillas y se nos hizo, hay un corte con Andrea, pero espero de verdad que lo hayan disfrutado. Les mando un abrazo muy grande y mañana nos escuchamos de nuevo a las 4:30 de la tarde. Recuerden, como dice Silvia, porque hablar y escuchar es aprender y crecer. Y sigamos, por favor, cuidándonos, quedémonos en casa. Chao. Educación sexual, amor, desamor, soledad, los temas más importantes de la relación en pareja y la vida cotidiana, tratado de manera objetiva y profesional, como dice Silvia, por Teletica Radio 91.5 FM. Generamos conversación.